La servilleta de lino que mi esposa Laura bordó hace 30 años estaba perfectamente doblada junto al plato vacío de Roberto. A las 11 de la noche de Navidad, tomé mi teléfono y leí por 10ª vez el mensaje en el grupo familiar. Viejo molesto, come solo. 3 emojis de risa. Mis 3 hijos habían reaccionado con caritas sonrientes. En ese momento, mientras el pavo se enfriaba en la mesa y las velas consumían sus últimos centímetros de cera, supe exactamente qué haría durante la noche. Y créanme, cuando el sol saliera, mis hijos descubrirían que subestimaron gravemente al viejo molesto. Me llamo Ramón. Tengo 64 años, manos callosas de 40 años manejando un taxi, y un corazón que esta noche finalmente entendió que el amor no siempre es correspondido, ni siquiera por aquellos que cargaste en brazos, que curaste de fiebres nocturnas, que enseñaste a caminar. La mesa estaba preparada como Laura me enseñó. Mantel blanco almidonado, la vajilla de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales, copas de cristal que brillaban bajo la luz del comedor. Había preparado el pavo con la receta secreta de mi madre, relleno de ciruelas y nueces, glaseado con miel de abeja, que compré directamente a don Aurelio, el apicultor del mercado. Las papas gratinadas con ese queso gruyere que a Claudia le encantaba cuando era niña. El puré de manzana casero que Marcos pedía a gritos cada Navidad, y el vino tinto, reserva del 98, de la cosecha del año en que Roberto se graduó de la universidad. Pero antes de continuar con mi historia, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si le diste me gusta al video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Tu apoyo significa mucho para mí, créeme. Ahora, continuemos. Gasté casi todo mi aguinaldo de diciembre en esa cena. $400 que había ahorrado durante meses, guardándolos en el sobre que escondía bajo mi colchón. A mi edad, con la pensión miserable que recibo, $400 son una fortuna. Pero mis hijos valían cada centavo. O eso creía yo hasta hace unas horas. Empecé a cocinar desde las 6 de la mañana. Mis rodillas artríticas protestaban cada vez que me agachaba para sacar algo del horno, pero ignoré el dolor. La emoción era más fuerte. Iba a reunir a mi familia después de 2 años sin vernos todos juntos. 2 años en los que Roberto siempre estaba ocupado con un negocio importante, Claudia tenía casos urgentes en el bufete, y Marcos vivía atrapado en guardias de 36 horas en el hospital. Les envié la invitación hace 3 semanas. Un mensaje simple en el grupo de WhatsApp que creamos cuando Laura murió, hace ya 5 años. Mis amores, los invito a cenar en Nochebuena, a las 8 p.m. Los espero con todo mi corazón. Será como antes. Su papá que los ama. Nadie respondió durante 2 días. Finalmente, Roberto escribió: veré si puedo, viejo. Claudia puso un emoji de pulgar arriba. Marcos ni siquiera vio el mensaje hasta una semana después. Pero yo tenía esperanza. Soy un tonto con esperanza, supongo. A las 8 en punto encendí las velas. Puse música navideña de fondo, esa que Laura ponía, villancicos clásicos cantados por un coro de iglesia. Me puse mi mejor camisa, la azul que planché con tanto cuidado que casi quemo un agujero en la manga. Me peiné con gomina, como solía hacer cuando Laura vivía, y me decía que me veía guapo así. A las 8:30 me serví una copa de vino. Están en el tráfico, me dije. Es Navidad. Las calles deben estar imposibles. A las 9, el pavo empezaba a enfriarse. Cubrí los platos con papel aluminio para mantener el calor. Volví a calentar las papas gratinadas. Tal vez Roberto tuvo una emergencia de última hora, pensé, buscando excusas para ellos como siempre he hecho. A las 9:40 mi teléfono vibró. Era un mensaje en el grupo familiar. De Roberto. Estamos todos en casa de Claudia. Ella hizo lasaña. Feliz Navidad, viejo. Come bien. Adjuntó una foto. Ahí estaban los 3. Mis 3 hijos, con sus esposas, sus hijos, mis nietos que apenas conozco, todos alrededor de una mesa llena de comida y risas. Una mesa a la que yo no fui invitado. Mis dedos temblaron al escribir, pero los estaba esperando. Preparé la cena. Les dije que los esperaba. La respuesta de Claudia llegó en segundos. Ay, papá, ya sabíamos que ibas a hacer tu dramita anual. Siempre es lo mismo.
Vengan a ver al pobre viejo solo. Ya estamos cansados. Marcos agregó, es que siempre nos haces sentir culpables. No podemos vivir nuestras vidas tranquilos sin que nos estés recordando todo lo que hiciste por nosotros. Y entonces Roberto, mi primogénito, el niño al que enseñé a andar en bicicleta sosteniendo el asiento durante horas hasta que mis brazos no daban más, escribió, «Viejo molesto, come solo». Los otros dos reaccionaron con risas. Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos. Luego, muy lentamente, me levanté. Caminé hasta mi estudio, el cuarto pequeño donde Laura cosía y yo leía el periódico cada mañana. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la carpeta marrón que guardaba desde hacía 6 meses, desde que cumplí 64, y decidí poner mis asuntos en orden. Encendí la lámpara del escritorio, tomé una pluma y comencé a escribir, a firmar, a llamar. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. El tiempo de las lágrimas había terminado. Ahora era tiempo de justicia, o tal vez de venganza. A mi edad, ya no veo mucha diferencia entre ambas. Cuando amaneció el 25 de diciembre, lo que había hecho durante esas horas de oscuridad cambiaría la vida de mis hijos para siempre. Y esta vez, no había vuelta atrás. Mientras el sol comenzaba a asomar por la ventana de mi estudio, aquella madrugada del 25 de diciembre, mis ojos cansados se posaron en la fotografía enmarcada sobre mi escritorio. Laura me sonreía, con Roberto recién nacido en brazos. 1985. Yo tenía 25 años, ella 23. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños, tan ignorantes de lo que nos esperaba. Roberto nació un martes lluvioso de marzo. Yo manejaba un taxi prestado en ese entonces, porque no tenía para comprar el mío propio. Trabajaba 16 horas diarias para juntar el dinero de la clínica. Laura tuvo complicaciones en el parto. Necesitaron hacerle una cesárea de emergencia. Recuerdo estar en la sala de espera, temblando, rezándole a un Dios en el que apenas creía, prometiéndole cualquier cosa si salvaba a mi esposa y a mi hijo. Los salvó a ambos, y yo cumplí mi promesa. Me convertí en el mejor padre y esposo que pude ser. 3 años después llegó Claudia. Para entonces ya había comprado mi propio taxi, un Nissan amarillo del 82, que era mi orgullo. Claudia nació en la madrugada y recuerdo haber dejado el turno de la noche para correr al hospital. Laura tuvo un parto más fácil esta vez. Cuando la enfermera puso a esa bebita en mis brazos, con sus ojos enormes y su carita arrugada, juré protegerla de todo mal en este mundo. Marcos llegó 5 años después. Cuando Laura y yo ya pensábamos que nuestra familia estaba completa, fue una sorpresa, un regalo inesperado. El embarazo fue difícil. Laura tenía 31 años y los doctores detectaron diabetes gestacional. Tuve que trabajar turnos dobles para pagar los medicamentos, las consultas especiales, la dieta estricta que necesitaba. Dormía 4 horas por noche, pero valió la pena cuando nació ese niño sano, gritando con fuerza, anunciando su llegada al mundo. Mis 3 hijos, mi razón de existir. La vida de taxista no es fácil. Hay noches peligrosas, clientes groseros, accidentes, robos. Me asaltaron 4 veces a lo largo de mi carrera. Una vez me golpearon tan fuerte que estuve 3 días en el hospital con una costilla rota. Pero nunca dejé de trabajar. Nunca permití que mis hijos pasaran hambre o frío. Laura era maestra de primaria. Su sueldo era modesto, pero ayudaba. Entre los dos mantuvimos a flote nuestra familia. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Los niños tenían ropa limpia, zapatos nuevos cada año escolar, útiles, libros. Laura se aseguraba de eso. Recuerdo cuando Roberto tenía 12 años y me dijo que quería estudiar administración de empresas. «Quiero tener mi propio negocio, papá», me dijo con esos ojos brillantes llenos de ambición. Yo apenas había terminado la secundaria. No entendía mucho de universidades o carreras, pero sabía que la educación era el camino para que mis hijos tuvieran una vida mejor que la mía. Empecé a ahorrar. Cada peso que sobraba iba a una cuenta bancaria. Laura dejó de comprarse ropa nueva. Yo usaba los mismos pantalones durante años, remendados por las expertas manos de mi esposa. Comíamos simple: arroz, frijoles,
pollo los domingos si había suerte. Pero nunca les dijimos a los niños que estábamos sacrificándonos. No queríamos que sintieran esa carga. Cuando Roberto cumplió 18, tenía el dinero para su primer semestre de universidad, privada, porque sus calificaciones no alcanzaron para una beca en la pública. Fueron 4 años de esfuerzo titánico. Vendí mi taxi, el que había cuidado como oro durante 15 años, y compré uno más viejo pero funcional. La diferencia la guardé para la colegiatura de Roberto. Trabajé hasta los 62 años manejando ese taxi destartalado. Mis compañeros de sitio se burlaban a veces. Ramón, ese carro ya está para el desguace, me decían. Pero ese carro pagó la universidad de Roberto. Pagó la de Claudia también, cuando decidió estudiar Derecho. Y cuando Marcos anunció que quería ser médico, la carrera más cara de todas, ese taxi viejo y yo hicimos hasta lo imposible. Laura murió cuando Marcos estaba en 4º año de medicina. Cáncer de páncreas. Lo detectaron demasiado tarde. 6 meses desde el diagnóstico hasta su último aliento. Fueron los 6 meses más oscuros de mi vida. Ver a la mujer que amaba consumirse día a día, perder su sonrisa, su fuerza, su luz. Los tratamientos eran caros. El seguro médico cubría una parte, pero no todo. Tuve que pedir préstamos. Empeñé mi reloj, el que mi padre me dio cuando cumplí 21. Vendí el terreno que habíamos comprado Laura y yo en las afueras de la ciudad, donde soñábamos construir una casita para nuestro retiro. Mis hijos vinieron al funeral. Roberto llegó en un Mercedes nuevo. Claudia vestía un traje negro que debió costar más que mi renta de 3 meses. Marcos traía su estetoscopio al cuello, recién salido de una guardia. Todos lloraron. Todos dijeron cuánto amaban a su madre. Pero después del entierro cada uno volvió a su vida. Roberto a sus negocios de importación y exportación, que según decía, lo tenían viajando constantemente. Claudia a su bufete prestigioso en el centro de la ciudad. Marcos a su residencia en el hospital más importante del país. Y yo volví a mi casa vacía, a mi taxi viejo, a mis turnos nocturnos, aunque ya tenía 60 años, y las piernas me dolían cada vez más. Los primeros meses después de la muerte de Laura, mis hijos llamaban seguido. Roberto cada semana, Claudia cada 2, Marcos cuando podía. Pero las llamadas se fueron espaciando. Las semanas se convirtieron en meses. Empecé a ser yo quien llamaba, quien buscaba, quien rogaba por un poco de su tiempo. «Estoy muy ocupado, papá», se convirtió en la frase más común. «Te llamaré pronto». Prometían sin cumplir nunca. «Lo siento, papá». Surgió algo de último momento. Era la excusa constante. Hace 2 años, en mi cumpleaños número 62, ninguno apareció. Ni siquiera llamaron. Roberto envió un mensaje de texto a las 11 de la noche. «Feliz cumpleaños, viejo. Perdón, se me pasó». Claudia olvidó la fecha completamente. Marcos dijo que confundió el día. Ese fue el año en que finalmente me jubilé. Mi cuerpo ya no aguantaba las largas jornadas al volante. La pensión era apenas suficiente para sobrevivir, pero ya no tenía fuerzas para más. Pensé que al tener más tiempo libre, podría ver más a mis hijos, conocer mejor a mis nietos. Qué equivocado estaba. Llamaba a Roberto para preguntarle si podía visitar a mis nietos, Sebastián y Valeria. «Están muy ocupados con la escuela, papá. Mejor otro día». Ese otro día nunca llegaba. Invitaba a Claudia a almorzar. «Ay, papá, tengo la agenda llenísima. ¿Te parece el próximo mes?» El próximo mes se convertía en el siguiente, y en el siguiente. Le preguntaba a Marcos si podíamos tomar un café. «Estoy de guardia, papá. Otro momento». Ese momento tampoco aparecía. Y así pasaron 2 años. 2 años de soledad, de rechazos disfrazados de ocupaciones importantes, de sentirme como un estorbo en las vidas de las personas por las que sacrifiqué todo, hasta esta Navidad, hasta que leí ese mensaje: «Viejo molesto, come solo». En ese momento, sentado en mi estudio a las 3 de la madrugada, con los documentos firmados frente a mí, entendí algo fundamental. Había confundido el amor con la obligación. Mis hijos no me amaban. Se sentían obligados conmigo, y las obligaciones eventualmente se vuelven resentimiento. Pero yo también tenía una obligación conmigo mismo, la obligación de recuperar mi dignidad, y eso era exactamente lo que acababa de hacer durante esas horas de oscuridad.
El teléfono sobre mi escritorio permaneció en silencio el resto de la noche. Ninguno de mis hijos llamó para preguntar cómo había pasado la Navidad. Ninguno sintió curiosidad o remordimiento. No lo sabían aún, pero eso estaba por cambiar. A las 4 de la madrugada marqué el número de don Ernesto García, mi abogado y amigo desde hace 30 años. Sé que suena desconsiderado llamar a alguien a esa hora en plena Navidad, pero Ernesto me había dicho hace 6 meses, cuando empezamos a organizar mis documentos: Ramón, si algún día necesitas algo urgente, no importa la hora, llámame. Los amigos de verdad están en las buenas y en las malas. El teléfono sonó 7 veces antes de que contestara con voz adormilada. Ramón, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ernesto, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente. Hubo un silencio. Pude escuchar a su esposa preguntando quién llamaba a esas horas. Luego la voz de Ernesto, más despierta, más seria. Dame media hora. Voy para allá. Mientras esperaba, saqué de la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe todos los documentos que necesitaba. Esa caja fuerte la instalé hace 20 años, cuando Laura insistió en que guardáramos nuestros papeles importantes en un lugar seguro. Nunca imaginé que contendría el arma que usaría contra mis propios hijos. Dentro había documentos que ni siquiera Roberto, con toda su supuesta astucia empresarial, sabía que existían. El testamento actual, donde les dejaba mi pequeña casa y mis ahorros divididos en partes iguales. Las escrituras de 2 propiedades que heredé de mi padre hace 15 años, cuando él murió a los 93 años. Mi padre había sido un hombre precavido, dueño de una pequeña ferretería que prosperó durante décadas. Nunca le dije a nadie sobre esa herencia, porque Laura y yo decidimos guardarla para nuestra vejez, para no depender de nuestros hijos cuando fuéramos ancianos. También estaban los certificados de inversión que hice con parte de ese dinero, bonos del gobierno, algunas acciones que un amigo corredor de bolsa me ayudó a comprar. Nada ostentoso, pero con los años y los intereses compuestos se había convertido en una suma considerable. Casi $500,000. Una fortuna para un viejo taxista jubilado. Mis hijos creían que yo vivía de mi miserable pensión de $700 mensuales. Y técnicamente era cierto. Nunca toqué ese dinero. Era mi seguro, mi red de protección. El dinero que usaría si algún día me enfermaba gravemente o necesitaba cuidados especiales. El dinero que, ingenuamente, pensaba dejarles a ellos cuando muriera. Pero esta noche, mirando esa mesa vacía, leyendo esos mensajes crueles, algo dentro de mí se rompió. O quizás se arregló. Tal vez por primera vez en años estaba viendo las cosas con claridad. Ernesto llegó a las 4:35 de la madrugada. Lo vi estacionar su Honda gris desde la ventana. Bajó con su maletín de cuero, todavía en pants y una chamarra deportiva. Abrí la puerta antes de que tocara. Pasa, amigo. Perdona la hora. Ernesto entró y vio inmediatamente la mesa del comedor, todavía puesta con toda la comida cubierta, las velas consumidas, las copas vacías excepto la mía manchada de vino tinto. Dios mío, Ramón, ¿qué pasó aquí? Le serví café recién hecho. Le conté todo. Le mostré los mensajes en mi teléfono. Vi cómo su rostro, normalmente alegre y amable, se endurecía con cada palabra que leía. «Hijos de...» comenzó, pero se detuvo. «Lo siento, Ramón. No tengo palabras. No necesito palabras, Ernesto. Necesito que ejecutemos lo que hablamos hace 6 meses. El plan alternativo. Esta noche. Ahora». Ernesto me miró fijamente. «¿Estás completamente seguro? Una vez que hagamos esto no hay vuelta atrás. Es irreversible por 2 años, mínimo. Más seguro que nunca en mi vida». Nos sentamos en mi estudio. Ernesto sacó su laptop de su maletín y comenzó a trabajar. Yo firmé documento tras documento. Primero la revocación completa de mi testamento actual. Luego, la creación de uno nuevo. Y finalmente, el golpe maestro. La creación inmediata de una fundación benéfica. La llamamos Fundación Laura Méndez de Corazones Olvidados, en honor a mi esposa. Su misión: ayudar a ancianos abandonados por sus familias, proporcionándoles vivienda digna, atención médica y, sobre todo, compañía. Ironías de la vida, ¿verdad? Transferí el 90% de mi patrimonio a esa fundación, las 2 propiedades, las inversiones,
casi todo. Dejé apenas lo suficiente para vivir modestamente hasta mis últimos días. La casa donde vivía quedaría para la fundación después de mi muerte. ¿Y para tus hijos?, preguntó Ernesto mientras tecleaba. Para mis hijos, solo un sobre sellado que recibirán después de mi muerte. Dentro, una carta explicando por qué hice esto, y una última oportunidad que Laura diseñó antes de morir, algo que ni siquiera tú conoces todavía. Ernesto levantó las cejas, pero no preguntó más. Conocía lo suficiente sobre privacidad y asuntos familiares. Trabajamos hasta las 7 de la mañana. Cada documento fue redactado, revisado, firmado y notariado. Ernesto había traído su sello notarial, previendo que esto podría ser necesario. Llamó a 2 de sus socios que, leales como pocos, vinieron a servir de testigos a las 6 de la mañana de Navidad. No preguntaron nada. Solo firmaron donde Ernesto les indicó. A las 7:15 todo estaba listo. Ernesto guardó una copia de cada documento en su maletín. Otra copia quedó en mi caja fuerte, y una tercera fue enviada electrónicamente al registro público correspondiente. Ya está hecho, dijo Ernesto cerrando su laptop. A las 9 de la mañana haré las llamadas necesarias. Tus hijos serán notificados oficialmente antes del mediodía. Perfecto. Ramón, dijo Ernesto tomando mi mano con firmeza, sé que esto te duele. Sé que esta no es una decisión fácil. Al contrario, Ernesto, es la decisión más fácil que he tomado en años. Durante décadas puse a mis hijos primero. Sus necesidades, sus sueños, su felicidad. Sacrifiqué todo por ellos. Ahora es mi turno de pensar en mí y en mi dignidad. ¿Eres un hombre valiente? No. Soy un hombre cansado que finalmente aprendió a decir basta. Después de que Ernesto se fue, me quedé sentado en mi estudio. El sol ya había salido completamente. Era un día hermoso de Navidad. El cielo estaba despejado, azul brillante. Las campanas de la iglesia del barrio comenzaron a repicar, llamando a la misa de Navidad. Caminé hasta la mesa del comedor. Observé toda esa comida desperdiciada, todo ese esfuerzo en vano, pero ya no sentí tristeza. Sentí algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder, no el poder de controlar a otros, sino el poder de controlar mi propia vida, mis propias decisiones, mi propio destino. Empaqué toda la comida en recipientes. Llamé a doña Mercedes, mi vecina viuda de 80 años que vivía sola. Llamé a don Julio, el hombre que vendía periódicos en la esquina y que siempre parecía no tener suficiente para comer. Llamé a 3 familias más del vecindario que sabía estaban pasando momentos difíciles. En 2 horas repartí toda la cena de Navidad que mis hijos despreciaron. Las personas que la recibieron lloraron de agradecimiento. Doña Mercedes me abrazó con fuerza. Dios te bendiga, Ramón. Eres un ángel. No, pensé. No soy un ángel. Solo soy un padre que finalmente entendió que el amor debe ser mutuo, que el respeto debe ser ganado por ambas partes, y que la familia no es solo sangre, sino también acciones. Volví a casa al mediodía. Mi teléfono seguía sin mostrar ningún mensaje de mis hijos, ni un cómo amaneciste, ni un feliz Navidad de nuevo, nada. Pero eso estaba por cambiar. Ernesto estaría haciendo las llamadas en cualquier momento. Y entonces, finalmente, mis hijos sabrían que el viejo molesto todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Me preparé un café. Me senté en mi sillón favorito y esperé. La primera llamada llegó a las 12:14 de la tarde. Era Roberto. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbre contesté. «Bueno, papá, ¿qué demonios está pasando?» Su voz no sonaba preocupada por mí, sonaba furiosa. «Acabo de recibir una llamada de un abogado diciendo que necesita reunirse conmigo urgentemente para discutir tu testamento. ¿Estás enfermo? ¿Te vas a morir?» La preocupación en su voz no era por mi salud, era por su herencia. «Estoy perfectamente bien de salud, Roberto. Probablemente viviré otros 20 años. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hiciste?» Hice lo que tenía que hacer. Puse mis asuntos en orden. «Papá, no entiendo. El abogado dijo que hay cambios importantes». «¿Qué cambios? ¿Qué hiciste durante la noche?» «Ya lo sabrás cuando hables con don Ernesto. Él te explicará todo». «No, quiero que me lo digas tú ahora». «¿Qué?» Colgué.
Por primera vez en mi vida le colgué el teléfono a mi hijo mayor. 3 minutos después sonó de nuevo. Esta vez era Claudia. «Papá, Roberto me llamó histérico. Dice que un abogado lo contactó sobre tu testamento. Yo también recibí una llamada, pero no contesté porque estaba en el spa. ¿Qué está pasando?» «En el spa». El 25 de diciembre, mientras su padre pasaba la Navidad solo, ella estaba en el spa. «Buenos días, Claudia. Feliz Navidad para ti también». «Sí, sí, feliz Navidad. Ahora dime qué pasa con tu testamento». «Hice algunos ajustes necesarios. Eso es todo». «¿Qué tipo de ajustes, papá? Me estás asustando». «¿Te asusto yo, Claudia?» «Qué curioso. Anoche ustedes tres me hicieron sentir como basura y no parecían muy preocupados por asustarme a mí». Hubo un silencio. Luego, «Ay, papá, ¿todavía estás con eso? Era una broma, no te lo tomes tan personal». «Una broma, claro. Viejo molesto, come solo. Muy graciosa. Estás exagerando, como siempre. Eres tan dramático. Por eso preferimos...» «¿Preferían qué, Claudia?» Termina la frase. Otra pausa. «Nada, olvídalo. Solo dime qué hiciste con el testamento. Habla con don Ernesto. Él te dará todos los detalles». También le colgué a ella. El teléfono explotó. Mensajes de Roberto, de Claudia, luego de Marcos, que finalmente se enteró. El grupo familiar que había estado en silencio desde anoche, ahora estaba lleno de actividad. Roberto: «Papá, no seas infantil. Contesta el teléfono». Claudia: «Esto es ridículo. Estás actuando como un niño berrinchudo». Marcos: «¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Estoy en el hospital y no entiendo nada». Roberto: «Tu papá se volvió loco. Cambió su testamento por despecho». Claudia: «Típico de él. Siempre manipulándonos con culpa». Leí cada mensaje con una calma que no sabía que poseía. No respondí ninguno. A la 1 de la tarde, don Ernesto me llamó. «Ramón, hablé con tus 3 hijos. Todos están... bueno, digamos que están muy alterados». «Imagino». Roberto exigió ver los documentos inmediatamente. Le dije que la reunión formal es mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. Los 3 deben estar presentes. «Perfecto». Claudia amenazó con demandarte por capacidad mental disminuida. Le expliqué que tengo documentos firmados por 2 psicólogos certificando que estás en pleno uso de tus facultades. Eso la calló un poco. Me reí. Hace 6 meses, cuando Ernesto y yo comenzamos a planear esto como una posibilidad remota, él insistió en que me hiciera evaluaciones psicológicas completas. «Por si acaso», dijo. «¿Qué visionario fue? ¿Y Marcos?» Marcos fue el más calmado. Preguntó si estabas bien, si necesitabas algo. Pero incluso él parecía más preocupado por los números que por tu bienestar. Es médico. Los médicos piensan en números, signos vitales, dosis, probabilidades. «Ramón, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Todavía podemos...» «Estoy completamente seguro, Ernesto. Más seguro que nunca». Después de colgar con Ernesto, me preparé un almuerzo simple. Huevos revueltos, pan tostado, café negro. Me senté a comer en paz, algo que no había hecho en años sin sentir esa opresión en el pecho, esa tristeza de comer solo. Pero hoy no me sentía solo, me sentía libre. A las 3 de la tarde llegó el carro de Roberto a mi calle. Lo vi desde la ventana. Se estacionó frente a mi casa con ese Mercedes negro reluciente que costaba más que todas las casas del vecindario juntas. Bajó hecho una furia, azotó la puerta del auto. Toqué mi timbre con insistencia. Luego golpeó la puerta con el puño. «Papá, abre, sé que estás ahí». No abrí. Me quedé sentado en mi sillón tomando mi café. «Papá, no seas ridículo, necesitamos hablar». Siguió tocando durante 10 minutos. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas. Doña Mercedes salió a su porche preocupada. Finalmente Roberto se rindió, pero antes de irse gritó: «Esto no se va a quedar así. Mañana vamos a arreglar este desastre que hiciste». Lo vi alejarse. Luego vi llegar el BMW blanco de Claudia. Ella fue más sutil. Tocó el timbre suavemente. Esperó. Tocó de nuevo. «Papá, soy yo, Claudia. Por favor, abre. Solo quiero hablar contigo». Su voz sonaba dulce, conciliadora. La voz que usaba cuando necesitaba algo de mí. La voz que usó cuando necesitó que firmara como aval de su departamento. La voz que usó cuando le presté dinero para comprar su primer auto. «Papá, sé que estás molesto.
Tienes razón en estar molesto. Nos comportamos mal anoche, lo admito. Pero por favor, no hagas una locura por un momento de enojo. Una locura. Eso era para ella, una locura. Papá, piensa en tus nietos, en Sebastián y Valeria, en los hijos de Marcos. ¿No quieres dejarles algo? Ellos te quieren, mis nietos, a quienes casi no conozco porque sus padres nunca tienen tiempo para llevarlos a visitarme. Sebastián tiene 10 años, Valeria 8. Los he visto tal vez 10 veces en toda su vida. No saben mi número de teléfono, no conocen mis historias. No saben que su abuela Laura les tejió mantitas cuando nacieron. Claudia esperó 20 minutos. Finalmente, ella también se fue. Marcos no vino. Estaba de guardia en el hospital, pero me envió un mensaje privado, fuera del grupo familiar. Papá, no sé qué pasó exactamente, pero debió ser muy grave para que tomaras esta decisión. Podemos hablar cuando quieras. Te quiero. Fue el único mensaje que me hizo dudar por un momento. Marcos siempre fue el más sensible de los tres, el que más se parecía a Laura en carácter, pero luego recordé. Recordé las últimas 20 veces que le pedí que viniera a visitarme, las 20 veces que dijo, «Estoy de guardia, papá». Recordé su cumpleaños el año pasado, cuando le envié un regalo y ni siquiera me llamó para agradecerlo. Recordé la Navidad pasada, cuando prometió venir y canceló 2 horas antes. No, Marcos también había elegido. Todos habían elegido. Esa noche cenó lo que sobró del almuerzo. Prendí la televisión y vi una película vieja, de esas en blanco y negro que Laura amaba. Me dormí temprano en mi cama, entre sábanas limpias que yo mismo lavé y tendí. Dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, a las 9:30, me vestí con mi mejor traje, el azul marino que usé en la boda de Roberto. Me puse la corbata que Laura me regaló en nuestro 20º aniversario. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada no era el viejo cansado y triste de hace 2 días. Era un hombre con dignidad, con propósito. A las 10:50 llegué a la oficina de don Ernesto. Mis 3 hijos ya estaban ahí, sentados en la sala de espera, evitándose las miradas entre ellos. Cuando entré, los 3 se levantaron. «Papá, buenos días», dije simplemente, y seguí caminando hacia la oficina de Ernesto. Lo que estaba por suceder cambiaría todo. La oficina de don Ernesto estaba en el 8º piso de un edificio antiguo pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Sus ventanas daban a la plaza principal, donde las palomas volaban entre turistas y vendedores ambulantes. Era un lugar que yo conocía bien. Había venido aquí docenas de veces a lo largo de los años para firmar documentos, hacer testamentos, arreglar papeles cuando Laura murió. Pero nunca había estado aquí en estas circunstancias. Ernesto nos hizo pasar a su sala de conferencias, una mesa larga de caoba, sillas de cuero, cuadros de paisajes en las paredes. Todo muy profesional, muy serio. Exactamente el ambiente que necesitábamos. Mis 3 hijos se sentaron juntos de un lado de la mesa. Yo me senté del otro lado, con Ernesto a mi derecha. Era simbólico, supongo. Ellos contra mí, o yo contra ellos. Dependía de cómo se viera. Roberto tenía ojeras. Claudia se veía nerviosa, mordiéndose el labio inferior como hacía desde niña, cuando estaba ansiosa. Marcos simplemente parecía confundido, mirando entre sus hermanos y yo como si esperara que alguien explicara el chiste. Ernesto carraspeó y abrió una carpeta gruesa frente a él. «Buenos días, gracias por venir. Sé que esto es irregular, convocarlos el día después de Navidad, pero su padre insistió en que era urgente». «¿Urgente?», estalló Roberto. «¿Qué es tan urgente que no podía esperar? ¿Y por qué tenía que cambiar su testamento en medio de la noche como si fuera algún tipo de operación clandestina?» «Roberto», dije calmadamente, «te sugiero que escuches lo que don Ernesto tiene que decir antes de hacer más preguntas». «No quiero respuestas ahora». «¿Qué hiciste, papá? Nos desheredaste porque no fuimos a tu cena». «¿En serio? ¿Eres tan infantil?» Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Infantil, repetí la palabra, saboreándola. Qué interesante que uses esa palabra, Roberto. Dime, ¿es infantil preparar una cena durante horas para tus hijos? ¿Es infantil gastar tu aguinaldo completo en comida que ellos prometieron venir a compartir?
Es infantil esperar durante 4 horas, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, tus propios hijos cumplieran su palabra. No prometimos nada, intervino Claudia. Nunca dijimos que íbamos a ir. Saqué mi teléfono. Abrí nuestro chat de WhatsApp. Leí en voz alta. Mensaje de Ramón Méndez. 2 de diciembre. Mis amores, los invito a cenar en Nochebuena. A las 8 p.m. Los espero con todo mi corazón. Será como antes. Su papá que los ama. Mensaje de Roberto Méndez. 4 de diciembre. Veré si puedo, viejo. No dice no puedo. Dice veré si puedo. Eso implica posibilidad. Eso implica consideración. Papá, veré si puedo no es una promesa, dijo Claudia con su voz de abogada, esa que usa para ganar argumentos. Tienes razón, no es una promesa, pero sabes que sí lo es. Viejo molesto, come solo. Eso es una declaración clara, una intención manifiesta de humillarme. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Fue una broma, murmuró Roberto, pero sin la convicción de antes. Don Ernesto, dije volviéndome hacia mi abogado, por favor procede. Ernesto asintió. Muy bien. El 25 de diciembre del año en curso, a las 4 de la madrugada, su padre revocó completamente su testamento anterior y creó uno nuevo. También estableció una fundación benéfica llamada Fundación Laura Méndez de Corazones Olvidados. ¿Una fundación?, preguntó Marcos. ¿Para qué? Para ayudar a ancianos abandonados por sus familias, respondí. Ironías de la vida, ¿no crees? Ernesto continuó. Su padre ha transferido el 90% de su patrimonio total a esta fundación. Esto incluye 2 propiedades en la colonia Lindavista y en el fraccionamiento Jardines del Sur, certificados de inversión por valor de $380,000 y bonos del gobierno por un valor de $95,000. Vi cómo los rostros de mis hijos cambiaban de color. Roberto se puso pálido. Claudia dejó de morderse el labio y su boca quedó abierta. Marcos se quitó los lentes y se frotó los ojos como si no pudiera creer lo que escuchaba. Espera, dijo Roberto levantándose de su silla. ¿Dijiste casi $500,000? ¿Papá tiene $500,000? Tenía, corregí. Ahora eso pertenece a la fundación. Pero nosotros no sabíamos que tenías ese dinero, gritó Claudia. Siempre dijiste que apenas te alcanzaba con la pensión. Y es verdad, apenas me alcanza. Ese dinero era mi seguro, mi red de protección para cuando fuera muy viejo o enfermara. Lo iba a dejar para ustedes cuando muriera. Pero anoche algo me quedó muy claro. Ustedes no merecen ni un centavo de ese dinero. Esto es una locura. Roberto caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. No puedes hacer esto. Somos tus hijos. Tenemos derecho. ¿Derecho? Me levanté yo también, mirándolo directo a los ojos. ¿Derecho basado en qué? ¿En los años que me ignoraron? ¿En las llamadas que nunca devolvieron? ¿En los cumpleaños que olvidaron? Díganme, ¿cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes vino a visitarme sin que yo se los suplicara? Ninguno respondió. Roberto, continué, ¿cuándo fue la última vez que me dejaste ver a mis nietos sin que tuviera que rogar por 1 hora de su tiempo? Roberto apartó la mirada. Claudia, ¿cuántas veces te presté dinero a lo largo de los años? 5,000 para tu auto, 10,000 cuando tuviste problemas con tu tarjeta de crédito, 8,000 para el depósito de tu departamento. ¿Alguna vez me devolviste algo? Claudia miró hacia abajo. Marcos, tú que eres médico, dime, ¿cuántas veces en los últimos 2 años viniste a verificar cómo estaba mi salud? Tengo 64 años. Tengo diabetes, presión alta, artritis. ¿Alguna vez preguntaste si estaba tomando mis medicamentos? ¿Si necesitaba ayuda para ir al doctor? Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La respuesta, dije lentamente, es ninguna. Ninguno de ustedes se preocupó realmente por mí, solo por lo que podrían obtener de mí eventualmente. Eso no es justo, dijo Claudia con lágrimas en los ojos. Te queremos, papá. ¿Me quieren? Entonces demuestren amor tiene acciones, no solo palabras. El amor no es un mensaje de feliz cumpleaños a las 11 de la noche porque se les olvidó la fecha. El amor no es una llamada de 2 minutos cada mes preguntando ¿cómo estás?, sin realmente esperar una respuesta honesta. El amor no es decir te quiero mientras me tratan como un estorbo. Ernesto tosió suavemente. Hay más.
Los tres miraron hacia él con temor. Su padre también solicitó mis servicios de investigación hace 6 meses. Contraté a un investigador privado licenciado para hacer una verificación de antecedentes y actividades de cada uno de ustedes. ¿Nos espiaste? Roberto estaba rojo de ira ahora. No espiarte, investigarte. Hay una diferencia legal importante. ¿Para qué?, preguntó Marcos. Para saber la verdad, respondí. Para saber quiénes son realmente mis hijos. Y lo que descubrí me rompió el corazón más que cualquier mensaje cruel. Asentí hacia Ernesto. Él sacó 3 carpetas de su maletín. Cada una tenía un nombre escrito en la portada. Roberto, Claudia, Marcos. Roberto Méndez, comenzó Ernesto, abriendo la primera carpeta. Propietario de Importaciones Méndez y Asociados. La compañía está en bancarrota técnica. Debe $300,000 a diversos acreedores. Ha estado evadiendo impuestos durante los últimos 3 años. La SHCP tiene una investigación abierta contra ti. También hay un caso pendiente de fraude comercial presentado por uno de tus socios. Roberto se desplomó en su silla. Papá, ¿ibas a qué? ¿A pedirme dinero? ¿A usar la herencia para salvar tu negocio corrupto? ¿Por eso me buscabas cada 3 meses? ¿No por amor, sino por necesidad? No respondió. Claudia Méndez, continuó Ernesto, abogada asociada en el bufete Ramírez y Soto. Pero lo que tu padre no sabía es que tienes una adicción seria al juego. Casino La Riviera, apuestas deportivas online. Has perdido más de $100,000 en los últimos 2 años. Tienes deudas con prestamistas privados, incluyendo algunas entidades menos que legales. Claudia empezó a llorar abiertamente. Contabas con mi herencia para pagar esas deudas, ¿verdad? Pregunté suavemente. Ella asintió entre sollozos. Y Marcos Méndez. La voz de Ernesto se volvió más seria. Doctor residente en el Hospital General. Hace 8 meses cometiste un error durante una cirugía. El paciente sobrevivió pero quedó con daño permanente. Alteraste los registros médicos para ocultar tu negligencia. El hospital no lo ha descubierto aún, pero la familia del paciente está reuniendo evidencia para una demanda millonaria. Marcos se puso de pie bruscamente. ¿Cómo? El investigador fue muy minucioso, dije, y ahora entiendo por qué nunca tenías tiempo para mí. Estaban todos demasiado ocupados manejando sus propios desastres. El silencio que siguió a las revelaciones de Ernesto era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mis 3 hijos me miraban como si fuera un extraño, alguien que nunca habían conocido realmente, y tal vez tenían razón. Tal vez el padre sumiso y condescendiente que siempre conocieron estaba muriendo, reemplazado por alguien que finalmente había encontrado su columna vertebral. Roberto fue el primero en recuperar la voz. Se puso de pie lentamente, con las manos apoyadas en la mesa. Papá, dijo con voz temblorosa, todo lo que dijo el abogado es cierto. No voy a mentir. Mi negocio está en problemas, graves problemas, pero iba a solucionarlo. Solo necesitaba un poco más de tiempo, un poco de capital para seguir engañando a tus clientes, lo interrumpí, para seguir evadiendo impuestos, para seguir cavando un hoyo más profundo. No, para salvar 20 empleos, papá, 20 familias que dependen de mí. ¿No entiendes? Si mi empresa cae, ellos pierden todo. Qué noble suenas ahora, dije con amargura. Pero el informe del investigador dice que ya despediste a 12 empleados en los últimos 6 meses, sin pagarles su liquidación completa. 5 de ellos te demandaron. ¿Dónde estaba tu preocupación por las familias entonces? Roberto cerró los ojos. Sus puños se apretaron. Claudia se levantó también, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Papá, yo tengo un problema. Lo admito. Necesito ayuda. ¿Pero no ves que esto es exactamente lo que necesito? Una razón para tocar fondo, para buscar tratamiento. Si me das una oportunidad, si me prestas algo del dinero, puedo pagar mis deudas y empezar terapia. Por favor. Claudia, dije con voz cansada, te presté $8,000 hace 2 años. Me dijiste que era para un pago inicial de tu departamento. Mentiste. Fueron directo al casino. Te volví a prestar 5,000 hace 1 año para gastos médicos. Otra mentira. Más apuestas. ¿Cuántas oportunidades más quieres que te dé? No sabía que lo supieras, susurró. Ahora lo sabes.
Y ahora sabes que no soy el tonto que creías. Marcos se acercó a mí, rodeando la mesa. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y desesperación. Papá, lo del hospital fue un error, un terrible error, pero no fue intencional. Estaba agotado, llevaba 32 horas de guardia. El sistema nos explota, nos hace trabajar hasta que cometemos errores. Pero estoy tratando de hacer lo correcto. Estoy juntando dinero para cuando venga la demanda, para ayudar a esa familia. ¿Haciendo guardias dobles?, pregunté. ¿Trabajando hasta la extenuación otra vez? ¿No ves el patrón, Marcos? Estás creando las mismas condiciones que causaron el error original. No tengo opción. Si confieso, pierdo mi licencia. Mi carrera termina. 8 años de universidad, 4 de residencia, todo por la basura. Y un hombre tiene daño permanente por tu negligencia. ¿Qué hay de él? ¿Qué hay de su carrera, su vida? Marcos bajó la cabeza. Lo sé y me mata cada día. Los miré a los 3, mis hijos, mi carne y sangre, tan rotos, tan perdidos, tan desesperados. Y por un momento, solo por un momento, sentí que mi determinación flaqueaba. Sentí el impulso de abrazarlos, de decirles que todo estaría bien, de darles el dinero y resolver sus problemas como siempre había hecho. Pero entonces recordé la mesa vacía, los emojis de risa. «Viejo molesto, come solo». «Siéntense», ordené. Obedecieron. Incluso Ernesto pareció sorprendido por el tono de autoridad en mi voz. «Quiero que entiendan algo», comencé. «No hice esto por venganza. Lo hice por dignidad. Mi dignidad. Durante 40 años, desde que nació Roberto, cada decisión que tomé fue pensando en ustedes. Cada peso que gasté, cada hora que trabajé, cada sacrificio que hice. Laura y yo vivimos modestamente, sin lujos, sin vacaciones, sin caprichos, para que ustedes tuvieran todo lo que necesitaban. Lo sabemos, papá», dijo Roberto, «y estamos agradecidos». «Cállate», rugí, y él se encogió en su asiento. «No estás agradecido. Ninguno de ustedes lo está. Agradecido es el hombre que visita a su padre sin que se lo pidan. Agradecido es el hijo que llama para preguntar cómo estás y realmente se queda a escuchar la respuesta. Agradecido es la hija que trae a sus hijos a conocer a su abuelo sin que él tenga que rogar por una visita». Mi voz se quebró un poco. Tomé un sorbo de agua que Ernesto me ofreció. «Ustedes me trataban como un banco, como un recurso del que podían extraer dinero, apoyo, ayuda, pero al que nunca tenían que devolver nada. Ni siquiera tiempo. Especialmente no tiempo. Papá, lo sentimos», lloró Claudia. «De verdad lo sentimos. No sabíamos que te sentías así». «¿Y que no sabían?» Mi voz subió de volumen otra vez. Les dije cientos de veces, cada llamada que hacía, cada mensaje que enviaba, cada invitación rechazada. «¿Por qué no vienen a visitarme? ¿Cuándo podré ver a mis nietos? ¿Podemos almorzar juntos?» Cada una de esas preguntas era yo diciéndoles que me sentía solo, abandonado, olvidado. Pero ustedes estaban tan absortos en sus propias vidas, sus propios problemas, que nunca escucharon. Marcos habló en voz baja. «Tienes razón. Todo lo que dices es cierto. Somos malos hijos, los peores. Pero papá, somos tu familia, somos lo único que tienes». «No», dije firmemente, «ustedes son mi sangre. Pero familia es algo que se construye con acciones, no solo con ADN. Y ustedes dejaron de ser mi familia hace tiempo. Solo que yo era demasiado cobarde, demasiado aferrado, demasiado esperanzado para admitirlo». Roberto se inclinó hacia adelante, con expresión calculadora. Reconocí esa mirada. Era la misma que tenía cuando era adolescente y quería algo de mí. «Papá, entiendo que estás herido. Tienes todo el derecho, pero piénsalo bien. Si nos quitas la herencia, ¿qué ganas? No vas a sentirte mejor. Solo vas a estar más solo. Pero si nos das otra oportunidad, si revocas lo que hiciste, te prometemos los 3 que las cosas van a cambiar. Vendremos a verte cada semana. Traeremos a los nietos. Seremos la familia que quieres». «¿Promesas?», solté una risa amarga. «¿Más promesas? Como la promesa implícita de venir a mi cena de Navidad, como todas las otras promesas que han roto a lo largo de los años». «Esta vez es diferente», insistió Roberto. «Esta vez sabemos lo que está en juego». «Exacto», dije. «Esta vez lo saben.
lo cual significa que vendrían por el dinero, no por amor. Vendrían porque los estoy chantajeando, no porque realmente quieren estar conmigo. ¿Creen que no sé la diferencia? ¿Creen que soy tan patético que preferiría una mentira a la soledad? Claudia se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. ¿Sabes qué, papá? Tal vez tienes razón, tal vez somos malos hijos, pero mira lo que estás haciendo ahora. Estás castigándonos como si fuéramos niños. Estás usando tu dinero como un arma. ¿Y tú crees que eso te hace mejor que nosotros? No estoy usando el dinero como arma, respondí calmadamente. Estoy usando el dinero para el propósito que debí darle desde el principio, para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Ancianos que, como yo, fueron abandonados por sus familias. Al menos ellos recibirán algo bueno de todo esto. Esto es una mierda, gritó Roberto perdiendo completamente la compostura. Trabajé toda mi vida esperando esta herencia, conté con ella, hice planes basándome en ella. Ahí está la verdad, dije suavemente. Gracias por finalmente admitirlo, Roberto. No trabajaste toda tu vida por construir algo propio. Trabajaste esperando mi dinero, contando con él, como si fuera tuyo por derecho. Era nuestro por derecho, chilló Claudia. Somos tus hijos. Y yo soy un ser humano, respondí, con dignidad, con sentimientos, con el derecho a decidir qué hacer con mi propio dinero. Dinero que gané, que ahorré, que invertí. No ustedes, yo. Marcos, que había permanecido callado, finalmente habló con voz quebrada. Papá, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Algo que podamos decir? ¿Hay manera de arreglar esto? Lo miré. Mi hijo menor, el que más se parecía a Laura, y por un momento vi en sus ojos un destello genuino de arrepentimiento. Sí, Marcos, hay una manera, pero no es lo que esperas. Los tres me miraron con esperanza renovada. La manera, continué, es que acepten lo que hice, que respeten mi decisión, que dejen de verme como un cajero automático y empiecen a verme como un hombre que merece respeto y amor genuino, no condicionado. Pero el dinero, comenzó Roberto, el dinero se fue, acéptenlo. Y si después de aceptarlo, después de procesar su ira y su decepción, todavía quieren tener una relación conmigo, una relación real basada en amor y no en herencia, mi puerta estará abierta. Pero no antes. Me levanté de mi silla. La reunión había terminado para mí. Don Ernesto tiene toda la documentación que necesitan. Pueden revisarla, pueden consultar con sus propios abogados, pueden tratar de encontrar alguna manera legal de revertir esto. Pero les advierto, tomé todas las precauciones. Esto es legal, legítimo e irreversible. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Los quise con todo mi corazón. Todavía los quiero, aunque no lo crean. Pero ya no puedo seguir siendo el padre que se deja pisotear. Se terminó. Ahora ustedes deciden qué tipo de relación quieren conmigo, si es que quieren alguna. Salí de la oficina. Detrás de mí, escuché a Claudia llorar descontroladamente, a Roberto maldecir, a Marcos simplemente respirar pesadamente. Pero no me detuve, no volteé. Era hora de vivir para mí mismo. Salí del edificio de don Ernesto sintiendo el aire frío de la mañana contra mi rostro. Era extraño. A pesar de todo lo que acababa de suceder, a pesar de las lágrimas de mis hijos y los gritos de Roberto, me sentía liviano, como si hubiera dejado caer una carga que había estado llevando durante décadas. Caminé hacia la plaza principal. Me senté en una banca frente a la fuente, la misma donde Laura y yo solíamos sentarnos los domingos después de misa cuando éramos jóvenes. Observé a las palomas picotear migas de pan que una anciana les lanzaba. La vida continuaba, indiferente a mis dramas personales. Mi teléfono comenzó a vibrar. Era Roberto. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Luego Claudia. Luego Marcos. Los rechacé a todos. Después de media hora, los mensajes empezaron a llegar en avalancha. Roberto. Papá, esto no puede quedar así. Necesito ese dinero. Mi empresa se va a hundir. ¿Quieres que vaya a la cárcel? Claudia. Papá, por favor. Los prestamistas me están amenazando. Son gente peligrosa. ¿Quieres que me pase algo? Marcos. Papá, hablemos con calma. Debe haber una solución que funcione para todos. Leí cada mensaje
con una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque confirmaban lo que ya sabía. Solo se preocupaban por el dinero. Satisfacción porque finalmente estaba viendo las cosas con claridad. No respondí ningún mensaje. En su lugar llamé a don Ernesto. «Ramón, ¿estás bien? Tus hijos se quedaron casi una hora después de que te fuiste. Roberto amenazó con demandarme a mí también. Que lo intente. No llegará a ningún lado. Lo sé. Pero hay algo más que debes saber». Después de que Roberto se calmó un poco, empezaron a preguntarme sobre la fundación. Específicamente, querían saber si había alguna manera de disolverla o de recuperar los activos. ¿Y? Les expliqué que la fundación está estructurada de manera que es completamente independiente. Tú ya no tienes control directo sobre los activos. Están administrados por un consejo directivo que incluye a 3 abogados, 2 contadores y un representante de la sociedad civil. Yo soy solo el asesor legal. Perfecto, justo como lo planeamos. Ramón, también les dije algo más, algo que creo que necesitaban escuchar. ¿Qué cosa? Les dije que en mis 30 años como abogado he visto muchas familias destruidas por herencias, pero que nunca había visto a un padre tomar una decisión tan difícil con tanta claridad de propósito. Les dije que deberían sentirse avergonzados, no enojados. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, Ernesto. Gracias por todo. No tienes que agradecerme, eres mi amigo, y lo que estás haciendo, aunque doloroso, es lo correcto. Después de colgar, me quedé en la banca hasta el mediodía. Luego caminé por las calles de mi ciudad sin rumbo particular. Pasé por la escuela donde Laura enseñaba. Pasé por el sitio de taxis donde trabajé durante 40 años. Pasé por la iglesia donde nos casamos, donde bautizamos a nuestros 3 hijos. Cada lugar estaba lleno de recuerdos, algunos dulces, otros amargos, pero todos eran parte de mi historia, y esa historia no terminaba con la traición de mis hijos. Apenas comenzaba un nuevo capítulo. A las 2 de la tarde llegué a un pequeño café que Laura amaba. Pedí un chocolate caliente y un pan dulce. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Una familia llamó mi atención. Un padre joven, tal vez de 35 años, caminaba con 2 niños pequeños, uno en sus hombros, otro de la mano. Los 3 reían. El padre se detuvo en un puesto de helados y compró uno para cada niño. Vi cómo se agachaba para limpiar la cara del más pequeño cuando se manchó con helado de chocolate. Eso fui yo una vez. Ese padre dedicado, amoroso, presente. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento mis hijos pasaron de verme como su héroe a verme como una carga? La respuesta llegó con claridad dolorosa, cuando dejé de ser útil para sus ambiciones y solo fui un recordatorio de sus obligaciones. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje del grupo familiar, pero no era de mis hijos. Era de Daniela, la esposa de Roberto. Don Ramón, soy Daniela. Por favor, reconsidere su decisión. Roberto está desesperado. La empresa es todo para él. Y Sebastián y Valeria preguntan por su abuelo. Dicen que quieren visitarlo. Otro mensaje llegó de Patricia, la esposa de Marcos. Suegro, entiendo que está dolido. Marcos me contó todo, pero créame que él lo ama. Solo ha estado muy presionado con el trabajo. Dele una oportunidad. Noté algo interesante. Ninguna de ellas mencionó el dinero directamente. Apelaban a mis emociones, a mi papel de abuelo, a mi supuesto amor incondicional. Era manipulación, refinada y calculada. Pero ya no funcionaba conmigo. Respondí en el grupo: Daniela, Patricia, aprecio sus mensajes, pero esto es entre mis hijos y yo. Si Sebastián y Valeria quieren visitarme, son bienvenidos en cualquier momento. Mi puerta siempre está abierta para mis nietos, pero las visitas deben ser porque quieren conocerme, no porque sus padres los obligan para ablandarme. Casi inmediatamente, Roberto respondió: Papá, no metas a mis hijos en esto. No los estoy metiendo yo, Roberto. Eres tú quien los usa como peones. Si realmente quisieras que me conocieran, habrías traído a visitarme regularmente durante los últimos 10 años. No ahora, cuando necesitas algo de mí. Claudia intervino. Papá, por favor, estás siendo cruel. ¿Cruel? ¿Yo soy cruel? Claudia, ¿sabes qué es cruel? Cruel es pedirle dinero prestado a tu padre anciano y gastarlo en el casino.
Cruel es mentirle sobre para qué lo necesitas. Cruel es no devolverle ni un peso. Cruel es tratarlo como un cajero automático. Marcos escribió: «Papá, esto no nos está llevando a ningún lado. ¿Podemos vernos? Solo tú y yo, sin abogados, sin Roberto ni Claudia, solo nosotros dos». Por un momento consideré su oferta. Marcos siempre había sido diferente, más sensible, más reflexivo, pero luego recordé algo que el investigador había incluido en su informe, algo que don Ernesto no mencionó en la reunión porque lo consideró demasiado personal. Escribí: «Marcos, ¿recuerdas hace 2 años cuando tu madre estaba en el hospital muriendo?» Hubo una pausa larga. «Sí, papá». «¿Por qué?» «Recuerdo que te pedí que vinieras, que Laura te estaba pidiendo, que quería verte una última vez antes de la operación. Me dijiste que no podías, que tenías una guardia importante, que no podías cancelar». «Papá, ya hablamos de esto. Déjame terminar». El investigador habló con el Departamento de Recursos Humanos del hospital. «No tenías guardia ese día, Marcos. Tenías el día libre. De hecho, ese mismo día publicaste fotos en tu Instagram en un torneo de golf con tus amigos». El grupo quedó en silencio absoluto. «Tu madre murió 3 días después de esa operación. Nunca recuperó la conciencia. Y tú elegiste el golf sobre ella, sobre nosotros». Marcos no respondió. «Nadie lo hizo». Continué escribiendo. «Y ahí está la verdad fundamental. Ustedes 3 han estado eligiendo otras cosas sobre mí durante años. Negocios, apuestas, golf, fiestas, cualquier cosa. Siempre había algo más importante que su padre. Y ahora quieren que los elija a ustedes sobre mi propia dignidad». Roberto rompió el silencio. «¿Investigaste cada detalle de nuestras vidas? ¿Qué clase de padre hace eso? El tipo de padre que necesitaba saber la verdad. El tipo de padre que estaba cansado de mentiras y excusas. El tipo de padre que finalmente decidió abrir los ojos». Guardé mi teléfono. Ya había dicho suficiente. El resto de la tarde lo pasé en el café, leyendo el periódico, bebiendo café, observando el mundo continuar su curso. A las 6 de la tarde, regresé a mi casa. Encontré algo que no esperaba. 3 autos estacionados frente a mi casa. El Mercedes de Roberto, el BMW de Claudia y el Mazda de Marcos. Y no estaban solos. Daniela estaba ahí con Sebastián y Valeria, Patricia con los gemelos, Mateo y Sofía. Incluso la novia de Claudia, Andrea, a quien solo había conocido una vez. Toda la familia. Mi familia extendida. Todos esperándome en mi porche. Me detuve en la acera mirando el contingente familiar reunido en mi porche. Era una imagen que debería haberme llenado de alegría. Mi familia completa, todos juntos, esperándome. Pero solo sentí una profunda tristeza, porque sabía exactamente por qué estaban ahí. Sebastián, mi nieto mayor de 10 años, fue el primero en verme. Corrió hacia mí con sus piernas largas y delgadas. «¡Abuelo!», gritó, abrazándome por la cintura. «Te extrañé mucho». Toqué su cabeza con ternura. «Hola, campeón, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos?», se quedó pensando. «No sé. ¿En tu cumpleaños?». «Mi cumpleaños fue hace 6 meses, Sebastián, y no viniste. Nadie vino». El niño se sonrojó, confundido. «Papá dijo que estabas ocupado». Por supuesto que lo dijo. Valeria, de 8 años, también se acercó tímidamente. Era más reservada que su hermano. Me miró con esos ojos grandes que me recordaban tanto a Laura. «Hola, abuelo. Mami dice que estás enojado con papi». Me agaché para estar a su altura, ignorando el dolor en mis rodillas. «No estoy enojado, princesa. Solo estoy triste. ¿Sabes por qué?», negó con la cabeza. «Porque hace mucho tiempo que no te veo. Y eso me pone triste. ¿Por qué no vienes a nuestra casa?». La pregunta inocente me atravesó como un cuchillo. «Porque nunca me invitan, cariño». Roberto se acercó rápidamente, poniendo una mano en el hombro de Valeria. «Niños, vayan con su mamá un momento». Los observé alejarse, luego miré a mi hijo mayor. «¿De verdad trajiste a tus hijos como escudo humano?». «No son un escudo. Son tu familia. Pensé que querrías verlos». «Los quiero ver. Siempre he querido verlos. Pero no así. No cuando los usas para manipularme». Daniela se acercó. Era una mujer elegante, siempre bien vestida, siempre controlada. «Don Ramón, por favor, podemos hablar como adultos. Los niños no tienen que saber de problemas financieros». «¿Problemas financieros?
Qué forma elegante de decir que mi hijo esperaba heredar mi dinero para salvar su empresa corrupta. Daniela palideció. No es corrupta. Solo ha tenido algunos contratiempos. Evasión fiscal no son contratiempos. Son delitos. Patricia intervino, más directa que Daniela. Mire, suegro, todos cometemos errores. Marcos se equivocó con lo del golf cuando doña Laura estaba enferma. Lo admite. Está destrozado por eso. ¿No puede perdonarlo? Perdonar y olvidar son dos cosas diferentes, Patricia. Puedo perdonar. Ya lo hice, en mi corazón, pero no puedo olvidar. Y ciertamente no voy a recompensar años de negligencia con $500,000. Marcos se adelantó. Tenía ojeras profundas. Papá, tienes razón en todo. Absolutamente todo. Fui un mal hijo, un hijo terrible. Y lo del golf, no tengo excusa. Fue egoísta, cruel, imperdonable. Pero estoy aquí ahora. Estoy aquí pidiéndote perdón. ¿No cuenta eso para nada? Estás aquí porque perdiste una herencia, Marcos, no porque realmente te importe cómo me siento. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿por qué en los 2 años desde que murió tu madre nunca viniste a preguntarme cómo estaba lidiando con su pérdida? ¿Por qué nunca te ofreciste a acompañarme al cementerio? ¿Por qué nunca organizaste una cena familiar para recordarla? Te importó tu carrera, tu error médico, tu dinero, pero no tu padre viudo y solitario. Los gemelos de Marcos, Mateo y Sofía, de 6 años, comenzaron a llorar al escuchar las voces elevadas. Patricia los abrazó, lanzándome una mirada acusadora. Claudia finalmente habló. Papá, mira lo que estás haciendo. Estás lastimando a todos, a los niños, a nosotros, a ti mismo. ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Una familia destruida? Yo no destruí esta familia, Claudia. Ustedes lo hicieron. Año tras año de negligencia, de mentiras, de usar mi amor como una herramienta que pueden sacar cuando la necesitan y guardar cuando no. Andrea, la novia de Claudia, habló por primera vez. Era la única que no me conocía bien. Señor Méndez, sé que no tengo derecho a opinar. Apenas lo conozco, pero he visto cómo esto está afectando a Claudia. No está durmiendo, no está comiendo. Está aterrorizada. ¿Aterrorizada de perder dinero o aterrorizada de perderme a mí? Andrea abrió la boca pero no encontró respuesta. Exacto, dije suavemente. Todos están aterrorizados por el dinero. Nadie está realmente preocupado por nuestra relación. Roberto explotó. Porque hiciste que fuera sobre el dinero. Fuiste tú quien puso el dinero en el centro de todo esto. No, Roberto. El dinero siempre estuvo en el centro. Yo solo finalmente lo saqué a la luz. Cada vez que me llamabas, cada vez que venías a visitarme, siempre había una petición. Dinero para la empresa, un préstamo, que firmara como aval. Nunca vinieron solo para pasar tiempo conmigo. Eso no es justo. ¿No es justo? Está bien. Déjame hacerte una pregunta, Roberto, y quiero que respondas con honestidad. Si yo no tuviera dinero, si fuera un viejo pobre viviendo solo con su pensión miserable, ¿estarías aquí ahora? Roberto no respondió. ¿Habrías traído a Sebastián y Valeria? ¿Habrías organizado esta intervención familiar? Silencio. Tu silencio lo dice todo. Daniela tomó la palabra, con lágrimas en los ojos ahora. Don Ramón, por favor. Los niños necesitan tener una relación con su abuelo. No les quite eso. No les estoy quitando nada. Mi puerta está abierta para ellos siempre. Pero no seré chantajeado con el acceso a mis nietos. Si Roberto quiere que lo conozcan, que los traiga. Sin condiciones. Sin expectativas de herencia. Solo porque es lo correcto. Sebastián se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí otra vez. Abuelo, ¿por qué todos están tristes? Me arrodillé frente a él, tomando sus manos pequeñas entre las mías. Porque a veces los adultos cometen errores, campeón, y cuando eso pasa hay consecuencias. ¿Papá cometió un error? Miré a Roberto sobre el hombro de Sebastián. Sí, varios, pero con suerte aprenderá de ellos. Valeria se unió a nosotros. ¿Puedo venir a visitarte, abuelo? Sin papi y mami, solo tú y yo. Esa pregunta me rompió el corazón de formas que no sabía eran posibles. Me encantaría eso, princesa. Me encantaría mucho. Entonces vendré. Todos los domingos. ¿Puedo? Miré a Roberto y Daniela. ¿La dejarían venir? ¿Sin condiciones? ¿Sin esperar nada a cambio? Roberto apretó la mandíbula.
No respondió. Eso pensé. Me levanté lentamente. Verán, ustedes me conocen. Saben que no puedo negarle nada a estos niños. Saben que si me los traen, si me dejan ver esas caritas inocentes, mi resolución podría debilitarse. Y eso es exactamente lo que están contando. Papá, no, comenzó Marcos. Pero lo que no entienden, continué, es que ya no soy ese hombre. El hombre que podía ser manipulado murió en Nochebuena cuando leí ese mensaje. El hombre que está frente a ustedes ahora es alguien diferente, alguien que finalmente aprendió a poner límites. Patricia dio un paso adelante con los gemelos. ¿Quiere que le digamos a Mateo y Sofía que su abuelo los rechaza? ¿Eso lo hace feliz? No los estoy rechazando a ellos, los estoy rechazando a ustedes, los padres que los usan como armas. Si realmente quieren que sus hijos me conozcan, tráiganlos sin agenda. Vengan a visitarme porque quieren, no porque necesitan. Construyan una relación real, no una transacción. Claudia se sentó en los escalones del porche, derrotada. No vas a cambiar de opinión, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Terminé la frase. Van a hacer lo que millones de personas hacen todos los días. Van a trabajar. Van a ser responsables de sus propias decisiones. Van a enfrentar las consecuencias de sus acciones, como adultos. Roberto tomó a sus hijos de la mano bruscamente. Vámonos. Ya escucharon a su abuelo. Claramente no le importamos. Roberto, yo no dije... No tienes que decir nada más, papá. Lo entendí perfectamente. Espero que disfrutes tu dinero y tu fundación. Espero que te traigan más felicidad que tus propios hijos. Empezó a caminar hacia su auto. Daniela lo siguió, con Sebastián y Valeria confundidos y asustados. Sebastián volteó. ¿Abuelo? Adiós, campeón. Te quiero. Vi las lágrimas rodar por sus mejillas mientras su padre lo metía al auto. Después de que todos se fueron, me quedé parado en mi porche durante largos minutos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso, pero yo no podía apreciarlo completamente. El peso de lo que acababa de suceder me aplastaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de destruir cualquier posibilidad de reconciliación con mi familia? Entré a la casa. El silencio me envolvió como una manta. Caminé hasta mi habitación, hasta el closet donde guardaba las cosas de Laura. Cajas de zapatos llenas de cartas, fotografías, recuerdos de 40 años de matrimonio. Busqué hasta encontrar lo que necesitaba. Una caja de madera pequeña con un candado. Laura me la había dado 2 semanas antes de morir. Ramón, me había dicho con voz débil desde su cama de hospital, en esta caja hay algo para ti, pero no la abras hasta que realmente la necesites. Sabrás cuándo es el momento. ¿Qué hay dentro?, había preguntado. Respuestas y un plan. Confía en mí. Nunca la había abierto. Durante 5 años, esa caja había permanecido intacta en mi closet. Pero ahora, mientras la sostenía entre mis manos temblorosas, supe que había llegado el momento. La llave estaba en el sobre que Laura dejó pegado a la caja. Abrí el candado con manos temblorosas. Dentro había 3 sobres, uno dirigido a mí, otro marcado para abrir solo sí, y un tercero que decía «Los niños». Abrí primero el que tenía mi nombre. La letra de Laura llenó mis ojos de lágrimas antes de leer la primera palabra. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que finalmente sucedió lo que siempre temí. Nuestros hijos te abandonaron, te dejaron solo, te trataron como si tu amor, tu sacrificio, tu vida entera dedicada a ellos, no significara nada. Y sé, mi Ramón, sé exactamente cómo te sientes ahora. Te sientes culpable. Te preguntas si fuiste demasiado duro, si deberías haber sido más paciente, más comprensivo, más flexible. Pero déjame decirte algo que nunca tuve el valor de decirte en vida. Nuestros hijos se volvieron egoístas. Y parte de la culpa es mía también. Los protegimos demasiado. Les dimos demasiado. Nunca les permitimos enfrentar verdaderas consecuencias. Cuando Roberto mintió sobre sus calificaciones en la universidad, pagaste por clases privadas en lugar de dejarlo repetir el semestre. Cuando Claudia robó dinero de mi cartera para ir a una fiesta, la regañamos pero nunca la castigamos de verdad. Cuando Marcos rompió la ventana del vecino jugando béisbol y se escondió, fuiste tú quien pagó el daño,
sin obligarlo a disculparse. Los amamos demasiado. Y en ese exceso de amor, olvidamos enseñarles responsabilidad. Ahora, los resultados de esos errores están frente a ti. Pero Ramón, mi amor eterno, esto también es una oportunidad de enseñarles una última lección, la más importante de todas, la lección de que las acciones tienen consecuencias, de que el amor no es incondicional cuando está mezclado con abuso, de que el respeto se gana, no se hereda. Sé fuerte, mi amor, sé que querrás ceder, sé que querrás darles el dinero y resolver sus problemas como siempre has hecho, pero no lo hagas, no esta vez. Deja que enfrenten sus demonios, deja que luchen sus batallas, deja que caigan y se levanten solos, porque sólo así podrán convertirse en las personas que siempre supe que podían ser. Y ahora, la parte importante. El segundo sobre es para ti. Ábrelo solo si decides darles una última oportunidad, pero no una oportunidad basada en tu debilidad, sino en su genuino cambio. El tercer sobre es para ellos, pero solo después de que hayan demostrado, con acciones no con palabras, que han cambiado. Te amo, Ramón. Siempre te amaré. Estoy orgullosa del hombre que eres, del padre que fuiste, y del guerrero que sé que serás ahora. Tu Laura, eternamente. Lloré como no había llorado desde su funeral. Lloré por ella, por mí, por nuestros hijos, por todo lo que pudo haber sido y no fue. Cuando finalmente pude controlarme, abrí el segundo sobre con manos temblorosas. Dentro había otro papel con la letra de Laura. Si estás leyendo esto, significa que estás considerando darles una oportunidad. Bien, pero debe ser bajo mis términos, no los de ellos. Aquí está lo que hice. Hace 10 años, cuando heredaste el dinero de tu padre, separé una porción, $100,000. Los invertí a mi nombre, en una cuenta que solo yo conocía. Los abogados tienen los documentos. Don Ernesto sabe de esto. Ese dinero es para nuestros hijos, pero con condiciones muy específicas. Cada uno debe completar las siguientes tareas en el curso de un año. Roberto debe cerrar su empresa corrupta. Debe pagar sus deudas usando sus propios medios, vendiendo sus pertenencias si es necesario. Debe conseguir un trabajo honesto, aunque sea modesto. Debe visitarte una vez por semana, sin mencionar nunca el dinero. Al final del año, si ha cumplido todo esto, recibirá su parte. Claudia debe entrar a un programa de rehabilitación para adicción al juego, completarlo, conseguir trabajo y pagar sus deudas con su propio sueldo, aunque tarde años. Debe venir a almorzar contigo cada domingo, traer a sus sobrinos para que te conozcan. Si completa esto en un año, recibirá su parte. Marcos debe confesar su error médico al hospital, enfrentar las consecuencias, sean cuales sean. Debe trabajar un día completo por semana en una clínica gratuita para ancianos. Debe llamarte todas las noches solo para preguntar cómo estás. Si hace esto durante un año, recibirá su parte. Si los 3 completan sus tareas, recibirán $100,000 divididos en partes iguales. Si alguno falla, su parte se divide entre los que sí completaron. Si ninguno completa las tareas, el dinero va a la fundación. Ramón, sé que esto suena duro, pero es la única manera. O aprenden ahora o nunca aprenderán. Y una cosa más, tú no puedes decirles sobre este dinero. Ellos deben hacer los cambios porque quieren ser mejores personas, no porque esperan una recompensa. Solo al final del año, si han cumplido, don Ernesto les revelará la existencia de este dinero. Confía en el plan, mi amor. Confía en mí. Laura. Me quedé mirando la carta durante una hora. Laura había pensado en todo, incluso desde su lecho de muerte, incluso sabiendo que se iba. Había tratado de protegerme, de proteger a nuestros hijos de sí mismos. Era brillante, era perfecto, era exactamente lo que necesitábamos. Tomé mi teléfono y llamé a don Ernesto. Eran casi las 10 de la noche, pero contestó al primer timbre. «Ramón, ¿estás bien?» «Ernesto, encontré las cartas de Laura, las que te dio hace 10 años». Hubo una pausa. «Ah, finalmente las encontraste. ¿Sabías de esto todo el tiempo?» «Sí. Laura me hizo jurar que no te diría nada hasta que encontraras las cartas por tu cuenta. Dijo que tenía que ser tu decisión, sin mi influencia. Los $100,000 existen. Existen. Están en una cuenta de inversión.
Con intereses, ahora son aproximadamente $135,000. Todo está listo, esperando ser ejecutado si decides seguir el plan de Laura. Quiero hacerlo. Quiero implementar su plan. ¿Estás seguro? Es un año largo, y hay una alta probabilidad de que fallen, de que ninguno complete las tareas. Lo sé, pero Laura tenía razón. Es su última oportunidad de convertirse en las personas que deberían ser. Si la desperdician, al menos sabré que lo intenté todo. Muy bien. ¿Cuándo quieres que les informe? Mañana. Pero Ernesto, hay una condición adicional que quiero agregar. ¿Cuál? No pueden saber sobre el dinero hasta el final. Deben hacer los cambios creyendo que no hay recompensa. Solo así sabré si son genuinos. Laura especificó exactamente eso en sus instrucciones. Por supuesto que lo hizo. Sonreí a través de las lágrimas. Ella siempre fue más sabia que yo. Esa noche dormí con las cartas de Laura sobre mi pecho. Y por primera vez en años, soñé con ella. En el sueño estábamos jóvenes otra vez bailando en nuestra boda. Ella me sonreía con esos ojos brillantes llenos de amor. «Lo estás haciendo bien», me susurró. «Estoy orgullosa de ti». Desperté con el sol entrando por mi ventana y una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi teléfono tenía 23 mensajes sin leer. Los ignoré todos. En su lugar, me duché, me vestí y conduje hasta el cementerio. Me senté frente a la tumba de Laura. Coloqué flores frescas en el jarrón. «Encontré tus cartas», le dije al aire. «Eres increíble, ¿lo sabías? Incluso desde donde estás, sigues cuidándome, cuidándonos a todos». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. «Voy a hacer exactamente lo que planeaste. Y si funciona, si nuestros hijos finalmente aprenden, será gracias a ti. Si no funciona, bueno, al menos lo intentamos». Me quedé ahí por horas hablando con ella, contándole todo lo que había pasado, y aunque no recibí respuestas verbales, sentí su presencia, sentí su aprobación. Cuando finalmente me levanté para irme, supe con absoluta certeza que estaba haciendo lo correcto. El año que venía sería difícil. Habría pruebas, tentaciones, momentos de debilidad, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, al final de todo esto, recuperaría a mis hijos. No sus versiones viejas y egoístas, sino versiones nuevas, mejoradas, genuinas. Y si no, bueno, al menos habría intentado todo. El sol de junio entraba por las ventanas de mi nueva casa, más pequeña pero más acogedora que la anterior. Había vendido la casa grande hace 4 meses. Demasiados recuerdos, demasiadas habitaciones vacías esperando visitas que nunca llegaban. Con el dinero que me quedaba después de la fundación, compré este departamento de 2 habitaciones en un edificio para personas mayores. Tenía vecinos, actividades, vida. Me serví una taza de café y me senté en mi pequeño balcón que daba al parque. Era martes, 10 de la mañana, mi día libre del voluntariado en la fundación. Sí, trabajaba como voluntario en la misma fundación que creé. 3 días a la semana, ayudaba a coordinar actividades para los ancianos que vivían allí. Jugábamos dominó, organizábamos tardes de cine, celebrábamos cumpleaños. Era gratificante ver sonrisas en rostros que habían estado tristes durante tanto tiempo. Mi teléfono sonó. Era don Ernesto. «Buenos días, Ramón. ¿Tienes tiempo para hablar?» «Siempre tengo tiempo para ti, amigo. Es sobre tus hijos. Han pasado 6 meses desde que iniciamos el plan de Laura. Pensé que querrías una actualización». Mi corazón se aceleró. Durante estos 6 meses, había mantenido contacto mínimo con Roberto, Claudia y Marcos. Ellos no sabían sobre las cartas de Laura. No sabían sobre el dinero que esperaba al final del año. Solo sabían que don Ernesto les había dado una lista de recomendaciones para reconstruir la relación con su padre. «Dime, comencemos con Roberto. Cerró su empresa hace 4 meses. Fue difícil para él. Tuvo que declarar bancarrota, enfrentar demandas, despedir a su personal. Pero lo hizo. Vendió el Mercedes, vendió su casa grande, se mudó a un departamento modesto. Consiguió trabajo como gerente de ventas en una empresa de tecnología. El salario es una fracción de lo que ganaba antes, pero es honesto. ¿Y las visitas? Ha venido a verte cada semana. A veces con Sebastián y Valeria, a veces solo.
Al principio parecía forzado, pero en las últimas semanas he notado un cambio. Parece genuino. Era verdad. Las primeras visitas de Roberto habían sido tensas, llenas de silencios incómodos, pero gradualmente comenzamos a hablar, de verdad hablar. Me contó sobre sus miedos, sus fracasos, cómo había perdido el rumbo tratando de ser exitoso. Le conté sobre mi propia vida, las luchas que tuve, las veces que casi me rendí. La semana pasada Sebastián me había preguntado, «Abuelo, ¿puedo quedarme a dormir contigo este fin de semana?» Roberto había aceptado sin dudarlo. ¿Y Claudia? Ernesto suspiró. Claudia fue la más difícil. Negó que tenía un problema durante 2 meses. Pero finalmente, después de que los prestamistas la amenazaron físicamente, aceptó entrar a rehabilitación. Lleva 3 meses en el programa. Está trabajando como asistente legal mientras completa su tratamiento. El salario es bajo, pero está pagando sus deudas poco a poco. ¿Ha venido a los almuerzos dominicales? No todos. Ha faltado a 6 de 24, pero cuando viene, trae a Valeria. Y el mes pasado organizó una tarde donde todos los nietos vinieron a visitarte. ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Ver a mis 5 nietos corriendo por mi pequeño departamento, riendo, jugando, preguntándome cosas. Claudia se había sentado conmigo en el balcón mientras los niños jugaban. «Papá», me había dicho, «sé que no merezco tu perdón. Sé que desperdicié oportunidades, tu dinero, tu confianza, pero quiero que sepas que estoy tratando. De verdad estoy tratando. Lo sé, hija, lo veo. ¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué nos diste esta lista de tareas? ¿Por qué nos estás dando esta oportunidad cuando claramente no la merecemos?» No podía decirle sobre las cartas de Laura, sobre el dinero, porque a pesar de todo, siguen siendo mis hijos. Y quiero creer que todavía hay esperanza. Había llorado entonces, la había abrazado, y sentí, por primera vez en años, una conexión real con mi hija. ¿Y Marcos?, pregunté a Ernesto, volviendo al presente. Marcos fue el más valiente de los 3. Confesó su error al hospital hace 5 meses. Tal como temía, lo suspendieron. Está bajo investigación. Probablemente perderá su licencia por un tiempo. Pero la familia del paciente decidió no demandar después de que Marcos se disculpó personalmente y ofreció pagar todos los gastos médicos adicionales del paciente. ¿Cómo está pagando esos gastos? Trabaja turnos dobles en una clínica gratuita. No le pagan mucho, pero es suficiente. Y cumple con tu requisito. Trabaja un día completo cada semana específicamente con ancianos. Marcos me llamaba todas las noches. Al principio, las conversaciones eran cortas, forzadas. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Cansado, pero bien. Te dejo descansar. Buenas noches». Pero con el tiempo, las llamadas se alargaron. Comenzó a contarme sobre los pacientes que atendía, sobre el anciano que le recordaba a mí, sobre la mujer con Alzheimer que lo llamaba por el nombre de su hijo muerto. «Los estoy ayudando, papá. De verdad. Y me está ayudando a mí también. Entiendo ahora por qué la medicina es un servicio, no un negocio». La semana pasada me había dicho, «Papá, sé que no puedo arreglar lo que le hice a mamá. Sé que elegí el golf sobre ella y eso nunca tendrá perdón, pero quiero que sepas que no pasa un día sin que piense en eso, sin que desee poder regresar el tiempo. Lo sé, hijo, tu madre te perdonó antes de morir. Me lo dijo. Ahora tienes que perdonarte tú mismo». Ernesto continuó, «Ramón, en mi experiencia como abogado, he visto muchos casos de familias rotas, pero lo que tus hijos están haciendo es extraordinario. Están cambiando de verdad, no solo en la superficie, sino en lo profundo. ¿Crees que lo están haciendo por las razones correctas? Honestamente, creo que comenzaron haciéndolo porque pensaban que era la única manera de recuperar tu afecto, pero en el proceso descubrieron algo más importante. Descubrieron quiénes realmente quieren ser». Me quedé en silencio, procesando todo. «Ramón, faltan 6 meses para que se cumpla el año. Si los 3 continúan en este camino, completarán todas las tareas de Laura. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Qué recomiendas tú?» Yo recomendaría que les des el dinero. Se lo han ganado. Pero más importante, recomendaría que les digas la verdad. Sobre las cartas de Laura, sobre el plan, sobre todo. ¿No crees que se sentirán manipulados? Tal vez inicialmente.
pero cuando entiendan que todo fue diseñado por su madre, desde el amor, para salvarlos, creo que lo agradecerán. Después de colgar con Ernesto, me quedé en el balcón durante horas, pensando en Laura, en nuestros hijos, en todo lo que había pasado en este año extraordinario. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del grupo familiar, pero este grupo era diferente al de antes. Este lo había creado Claudia hace 3 meses y se llamaba La Familia Méndez, Nueva Oportunidad. Era una foto. Roberto, Claudia y Marcos juntos en un restaurante. No uno elegante, sino uno modesto, familiar. Los 3 sonreían genuinamente. El mensaje de Roberto decía: «Papá, estamos almorzando juntos, algo que no hacíamos desde... no recuerdo cuándo. Hablamos de ti, de mamá, de todo, y queríamos que supieras que te amamos, de verdad, no por dinero, no por herencia, sino porque eres nuestro padre, y finalmente entendemos lo afortunados que somos de tenerte». Claudia agregó: «Y queríamos decirte que sin importar lo que pase, seguiremos siendo mejores. Por nosotros, por nuestros hijos, pero especialmente por ti». Marcos escribió: «Te queremos, papá, y esta vez es real». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las de hace 6 meses. Estas eran de esperanza, de alegría, de sanación. Respondí: «Los quiero también, hijos míos, más de lo que las palabras pueden expresar. Su madre estaría orgullosa de ustedes. Yo estoy orgulloso de ustedes». Esa tarde, caminé al cementerio. Me senté frente a la tumba de Laura con una botella de su vino favorito y 2 copas. «Lo lograste», le dije, sirviendo vino en ambas copas. «Tu plan está funcionando. Nuestros hijos están cambiando. Se están convirtiendo en las personas que siempre supiste que podían ser». Tomé un sorbo de mi copa y dejé la otra junto a su lápida. Faltan 6 meses, 6 meses, y sabremos si el cambio es permanente. Pero Laura, mi amor, ya veo la diferencia. Los veo esforzándose, luchando, creciendo. Y es hermoso. El viento sopló moviendo las flores que había traído. «Gracias», susurré. «Gracias por amarme lo suficiente como para planear esto. Gracias por amar a nuestros hijos lo suficiente como para darles una última oportunidad. Gracias por ser más sabia que yo, incluso después de morir». Me quedé ahí hasta que el sol comenzó a ponerse. Luego volví a casa, a mi pequeño departamento donde me esperaba una vida nueva, diferente, pero llena de posibilidades. Esa noche, antes de dormir, saqué las cartas de Laura y las leí por 100ª vez. Pero esta vez agregué algo nuevo. Tomé un papel y escribí mi propia carta. Para mis hijos. Cuando lean esto, ya sabrán sobre el plan de su madre, sobre las pruebas, sobre el dinero, sobre todo. Y quiero que entiendan algo fundamental. Nunca dejé de amarlos. Ni siquiera en mis momentos más oscuros, ni siquiera cuando me sentía más traicionado. El amor de un padre no funciona así. No puede apagarse como una luz. Pero el amor también requiere respeto. Requiere esfuerzo mutuo. Requiere que ambas partes se presenten, se esfuercen, se preocupen. Su madre me dio el valor para exigir ese respeto. Me dio las herramientas para ayudarlos a convertirse en mejores personas. Y ustedes, al aceptar el desafío, al hacer el trabajo difícil, me han dado el regalo más grande de todos: esperanza. Esperanza de que al final de mi vida no estaré solo. Esperanza de que mis nietos me conocerán de verdad. Esperanza de que cuando muera, ustedes recordarán no solo lo que les di materialmente, sino quién fui como persona. Los amo. Siempre los amaré, y estoy orgulloso de los hombres y la mujer en los que se están convirtiendo. Su padre, Ramón. Guardé la carta con las de Laura. 6 meses más. Solo 6 meses más para ver si el milagro que Laura había orquestado desde el más allá se completaba. Pero ya sabía la respuesta. Ya había visto suficiente cambio para creer. Mis hijos habían vuelto. No los que perdí, sino otros mejores, más fuertes, más conscientes. Y todo gracias a una mujer extraordinaria, que incluso en la muerte siguió siendo el corazón y el alma de nuestra familia. Gracias, Laura. Gracias por todo. Cerré los ojos y dormí profundamente, soñando con un futuro donde todos estábamos juntos, no por obligación o manipulación, sino por amor genuino. Un futuro que, por primera vez en años, parecía realmente posible. Mi nombre
Es Ramón Méndez. Tengo 65 años, 2 meses y 14 días. Hace 1 año y medio pasé la peor Navidad de mi vida. Hace 1 año tomé la decisión más difícil que he tomado nunca. Hace 6 meses vi los primeros frutos de esa decisión. Y hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en mi pequeño balcón rodeado de mis 3 hijos, sus parejas y mis 5 nietos. Acabamos de terminar de almorzar. No fue una comida elaborada, solo sándwiches y ensalada, pero fue preparada con amor por todos nosotros juntos. Roberto acaba de conseguir un ascenso en su trabajo. Ya no es el empresario arrogante que era, es más humilde, más considerado, más presente. Sebastián está en su regazo, mostrándole un dibujo que hizo en la escuela. Es un dibujo de nuestra familia, todos juntos, todos sonriendo. Claudia cumplió 1 año sobria la semana pasada. Celebramos con pastel y abrazos. Me dijo que finalmente se siente libre, que la carga que había estado cargando durante años finalmente se había levantado. Tiene un nuevo trabajo en una firma más pequeña. Gana menos, pero es feliz. Genuinamente feliz. Marcos recuperó su licencia médica hace 2 meses. Podría haber vuelto a un hospital privado de alto perfil, pero eligió quedarse en la clínica gratuita. Aquí es donde pertenezco, papá, me dijo. Aquí es donde hago la diferencia. Hace 3 meses, don Ernesto reunió a mis hijos en su oficina y les reveló todo. Las cartas de Laura, el plan, el dinero que los esperaba. Pensé que habría enojo, resentimiento por haber sido manipulados, pero no hubo nada de eso. Hubo lágrimas, por supuesto, especialmente cuando Ernesto les leyó la carta de su madre, cuando escucharon sus palabras desde el más allá, explicando por qué había hecho esto, cuánto los amaba, cuánto creía en ellos. Roberto me abrazó ese día y lloró en mi hombro como no lo había hecho desde que era niño. Gracias, papá. Gracias por no rendirte con nosotros. Claudia me dijo, mamá siempre fue la más inteligente de todos nosotros, ¿verdad? Y Marcos simplemente susurró, los amo a ambos, a ti y a mamá. Gracias por salvarme. Tomaron el dinero, los $135,000 divididos en 3 partes, pero no lo usaron para ellos mismos. Roberto lo donó a un fondo para ayudar a los empleados que tuvo que despedir cuando cerró su empresa. Claudia lo puso en un fideicomiso para educación de sus sobrinos. Marcos lo usó para expandir la clínica gratuita donde trabaja. Ninguno lo necesitaba ya. Habían aprendido a vivir con menos, a encontrar felicidad en cosas simples, a valorar las relaciones sobre las posesiones. La fundación que creé ahora ayuda a 42 ancianos. Tiene su propio edificio, su propio personal, sus propios programas. Mis hijos se ofrecieron como voluntarios allí. Roberto organiza talleres de finanzas personales. Claudia ofrece asesoría legal gratuita. Marcos proporciona exámenes médicos mensuales. Están usando sus talentos para ayudar a otros que, como yo casi fui, están solos y olvidados. Esta mañana, Valeria me preguntó, «Abuelo, ¿por qué lloras?» No me había dado cuenta de que las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Porque soy feliz, princesa. Muy, muy feliz». «Yo también soy feliz», dijo abrazándome. «Me gusta cuando toda la familia está junta. Y ahí está la verdad simple y hermosa. Somos una familia de nuevo. No perfecta, porque ninguna familia lo es, pero real, honesta, presente. Laura tenía razón en todo. Tenía razón en que nuestros hijos necesitaban aprender responsabilidad. Tenía razón en que solo enfrentando consecuencias reales podrían crecer. Tenía razón en que el amor verdadero a veces requiere dureza, y tenía razón en creer en ellos, incluso cuando yo había perdido la esperanza. Si pudiera hablarle ahora, le diría, «Lo logramos, mi amor. Salvamos a nuestra familia. Tus hijos se convirtieron en las personas que siempre supiste que podían ser, y yo encontré mi dignidad de nuevo». También le diría, «Te extraño cada día, cada momento, pero siento tu presencia en cada risa de nuestros nietos, en cada abrazo de nuestros hijos, en cada comida familiar que compartimos. Anoche los 5 nietos durmieron aquí, en mi pequeño departamento. Tuve que pedir colchones inflables prestados a los vecinos. Fue caótico, ruidoso, maravilloso. A las 3 de la madrugada, Sebastián me despertó. «Abuelo, no puedo dormir». Lo llevé al balcón.
Nos sentamos juntos mirando las estrellas. Abuelo, ¿las personas que mueren se convierten en estrellas? No lo sé, campeón, pero me gusta pensar que sí. Entonces la abuela Laura está ahí arriba, ¿verdad? Mirándonos. Sí, creo que sí. ¿Crees que está orgullosa de nosotros? Miré a mi nieto, con su pijama de superhéroes, y sus ojos llenos de curiosidad e inocencia. Sí, campeón. Creo que está muy orgullosa de todos nosotros. Y en ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo. Sebastián gritó emocionado. «¡Abuelo! ¿Viste eso? Era la abuela. Nos estaba saludando». Tal vez lo era, o tal vez era solo una coincidencia, pero elegí creer en la magia de ese momento. Elegí creer que Laura estaba ahí de alguna manera, compartiendo nuestra alegría. Elegí creer que todo lo que sufrimos, todas las lágrimas, todo el dolor, había valido la pena para llegar a este momento. Este momento donde estoy rodeado de amor, donde mi familia está completa de nuevo, donde mis días de soledad han terminado. Soy Ramón Méndez. Y esta fue mi historia. Una historia de pérdida y redención, de dolor y sanación, de un padre que aprendió a ser fuerte y de hijos que aprendieron a ser mejores. Una historia que comenzó con la peor Navidad de mi vida y que continúa con cada día siendo un regalo. Gracias por escuchar mi historia. Que les sirva de lección, de inspiración, o simplemente de recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para encontrar el camino de regreso a casa. Y que recuerden siempre, el amor verdadero no es ser suave todo el tiempo. A veces es ser lo suficientemente fuerte como para exigir mejor, para ti mismo y para aquellos que amas. Querido amigo o amiga que escuchó esta historia, si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Esta historia de Ramón no es solo una historia, es un recordatorio de que nuestras acciones tienen peso, de que la familia se construye día a día, y de que nunca es tarde para reconocer nuestros errores y cambiar. Si te conmovió esta historia, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, te pido que te suscribas al canal. Tu suscripción me ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón y hacen pensar. Dale me gusta al video si sentiste algo al escuchar el viaje de Ramón. Y por favor, comenta aquí abajo, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ramón? ¿Has vivido algo similar? Y no olvides decirme, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber que estas historias llegan a diferentes rincones del mundo. Soy Ramón, y esta fue mi historia. Pero también es la historia de todos aquellos que han luchado por mantener unida a su familia, que han tenido que tomar decisiones difíciles y que han aprendido que el amor verdadero a veces requiere valentía. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga a todos.